Bien, pues cuando queráis puedo empezar. Ajá, nuestras invitadas. Estupendo, estupendo. Muy bien, pues sí, ya están. Me oigo mi propia voz con un par de minutos casi de retraso. Vale, ahora quizá. No, ya no tengo nada abierto. Vale, de acuerdo. De acuerdo, ahora parece que va bien. Bien, bueno, vamos un poco atrasadas, así que vamos a hacer esta sesión un poco ágil, un poco ágil porque llevamos desde las 10 de la mañana recibiendo información. Bien, en esta sesión de jóvenes investigadoras, que es una mesa redonda donde vais a ser las protagonistas vosotras, bueno, esto es uno de los objetivos de AMIT. Uno de los grandes objetivos de AMIT es ayudar en la carrera profesional de las jóvenes. Por eso, además, desde AMIT os cuento, hemos hecho un grupo con mujeres jóvenes, aproximadamente unas 51 mujeres, donde con ellas discutiremos qué políticas creéis que son las más adecuadas para ayudaros en vuestras carreras profesionales. Bien, esta mesa redonda ya veis que está compuesta por Elena Marván del IES Global, por Pamela Machado del ICBAP, por Catalina Coll de la Universidad de Barcelona y tenemos en Estados Unidos, en Harvard, a Emilia Aiello desde Estados Unidos. Bien, Emilia es la única postdoc, es la que está ya en una parte de la carrera más avanzada. Y bueno, vamos a empezar con Emilia. La primera pregunta que os quiero hacer a todas, es primero que os presentéis, que digáis cuál es vuestra línea de investigación, que digáis dónde trabajáis, ¿no? Y cuáles son. ¿Dónde creéis que como una asociación de mujeres activistas en el feminismo científico encontraréis las dificultades más importantes en vuestra carrera científica? Entonces, si queréis podemos empezar. Empezamos con Emilia. Emilia. Nada, primero entiendo que es en castellano, ¿verdad, Maite? O en catalán, es igual. si quieres. No, puedes hacerlo en catalán. No, hazlo en catalán, No, es simplemente como las sesiones anteriores han sido en catalán y ahora es... Bueno, aquí cada uno habla según... Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Aquí cada uno habla según su comodidad. Ok, nada, hablo en castellano, que supongo que ya está. Nada, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Sigo desde hace muchos años el trabajo de AMIT y me parece todo, bueno, es un honor estar hoy aquí en este primer congreso y nada, sin más, a lo que me preguntas, bueno, soy Emilia Aiello, yo estudié Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego hice el doctorado en Sociología, me pasé de Políticas a Sociología, trabajando en el grupo de investigación GEDIME y con la catedrática Carlota Souley y con la profesora Teresa Surdé. Y luego de hacer el doctorado, bueno, ya es como es el mundo académico, es apliqué a diferentes postdocs y al final acabé, ahora mismo estoy con una beca, con un contrato postdoctoral Marie Curie de la Comisión Europea aquí en la Harvard Kennedy School, trabajando sobre el tema de liderazgo público y narrativas públicas. Mi línea de investigación lo que se ha centrado es sobre todo en organización de mujeres gitanas de base y cómo una organización determinada y un liderazgo determinado puede y hace que mujeres gitanas contribuyan y abran espacios de participación que son que hacen que están mejorando sus condiciones de vida y también las condiciones de vida de todo su pueblo. No ha sido solamente mi tesis doctoral, sino que mi
mi investigación se ha enmarcado en toda una línea de investigación que hace muchísimos años que venía trabajando tanto la profesora Teresa Sordé como otros investigadores y sobre todo mi interés y lo que he venido trabajando con el grupo de investigación ha sido pues entender más, ¿no?, cómo mujeres aún en condiciones de dificultades están abriendo esos espacios de organización y de crear espacios de agencia humana. Muy bien. Sobre lo que me preguntas es... Primero vamos a hacer un paso por todas y así todo el mundo explica su... Y luego ya os hago una pregunta un poquito más concreta. Entonces, si queréis, pasamos por Elena Marván, que se nos presente y que nos diga qué estudia y qué hace. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy bióloga sanitaria, estudié la carrera en la Universidad de Alcalá de Henares y después hice un máster en la Autónoma de Madrid y otro en el Instituto de Salud Global, de investigación en salud global. Y actualmente estoy terminando el doctorado en el área de salud materna, infantil y reproductiva del Instituto de Salud Global de Barcelona. Mi tesis está siendo dirigida por la doctora Azucena Bardají, que que conoceréis muy bien. Y mi línea de investigación principalmente es entender el impacto de la epidemia del virus Zika en mujeres embarazadas, tanto en mujeres migrantes en España, especialmente en Cataluña, como en mujeres que viven en zona endémica como en Colombia. Y el impacto desde una perspectiva epidemiológica y médica, pero también hemos hecho estudios más antropológicos, cualitativos, para entender el impacto social. Así que he podido integrar ahí mi perspectiva. Sí. Estupendo. ¿Pamela? Sí, Pamela. Muchas gracias a todas por la invitación y bueno, estoy encantada de estar compartiendo aquí hoy con vosotras. Yo soy Pamela, estudié el grado en nanociencia y nanotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después hice un máster en química de materiales aplicada y ahora estoy en el campo de la ciencia de materiales, haciendo un doctorado, mi tercer año, en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona. Allí estudio materiales óxidos para paneles fotovoltaicos y, bueno, la intención es estudiar estos materiales que son materiales diferentes a los que se estudian convencionalmente y tengan los mecanismos de conversión de luz solar en energía, en electricidad, mediante mecanismos radicalmente nuevos que permitan tener eficiencias de conversión mucho más altas a las que vemos ahora en el mercado. Y bueno, esto es un poco mi línea de investigación y un poco mi perspectivas. Muy bien, muy bien. ¿Y Catalina? Hola, bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. Jo soc física de formació, és a dir, vaig estudiar a la Universitat de Barcelona el grau de física. Després vaig fer el màster en nanociència i nanotecnologia també a la Facultat de Física i ara estic acabant el doctorat en física en la línia d'investigació que abans us ha presentat la doctora Francesca Peiró, que és la meva directora, juntament amb la Sònia Estradé. I és a dir, la nostra línia d'investigació és microscopia electrònica, però el meu doctorat està centrat en l'aplicació de càlculs de primers principis i altres tipus de simulació per poder entendre i analitzar millor les dades aconseguides quan fem la part experimental al microscopi. Muy bien, muy bien. Pues entonces, si queréis, empezamos la mesa redonda. Ahora que ya os conocemos y que sabemos vuestras líneas de trabajo y hemos visto, y que asumimos, evidentemente, que algunas estáis haciendo el doctorado, otras ya estáis de postdoc, porque asumimos que queréis seguir en la carrera profesional científica. Y bajo esa asunción también creemos que en algunos casos, sois conscientes de que vais a tener unos problemas que no tendrán vuestros compañeros. Quizás las más jóvenes ahora no lo hayáis notado mucho, pero si habéis hablado con vuestras directoras, que parece que todas habéis tenido directoras de tesis, os habrán ido contando cuál es lo que os puede esperar y cómo es lo mejor, cómo poder preparar para que os hagan
el menor daño posible en vuestra carrera, ¿no? Entonces, uno de los temas que hemos visto en AMIT que interesaba mucho y que me gustaría ver vuestra opinión, porque creo que tenéis una carrera profesional con una problemática, con características diferentes a las que lo tuvimos, las que empezamos hace muchos años, cada una con sus ventajas e inconvenientes, pero evidentemente diferentes los problemas que os vais a encontrar. Y por lo tanto, queremos que sois las que tenéis que dar vuestra opinión, vamos, las que tenéis que decir un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, un tema que nos está preocupando y que estamos trabajando en él desde AMIT junto con los observatorios de género es cómo evaluar las carreras científicas de las mujeres. Todos sabemos, está en las estadísticas, que hay un momento que la cosa se pone chunga porque empiezan los problemas de maternidades, de vidas familiares, etcétera, ¿no? Entonces, la NECA nos ha propuesto tanto para los tramos como para las acreditaciones a los distintos grados de profesorados que preparemos algo que haga que eso no sea, bueno, que eso es lo más natural del mundo y que eso no sea un gran impedimento. Entonces, hay dos teorías. Una que dice, vale, mientras haya estos problemas de que paramos nuestras carreras científicas por la maternidad, por ejemplo, pues que nos den más tiempo, ¿no? Pues en los Ramones y Cajales, que estén más tiempo. Que para llegar a un tramo de investigación, pues en vez de ser 6 años, estén 7 años. Pero hay otros grupos de trabajo que no quieren que sea esto, porque piensan que esto va a ser como retrasar vuestras carreras profesionales y que es mejor que os eximan de algunas condicionantes, es decir, menos publicaciones, en algún caso, por ejemplo, no salidas al extranjero, si en algunos casos hay. Entonces, me gustaría saber, en vuestra visión de lo que va a ser vuestra carrera profesional, teniendo en cuenta varios criterios, ¿cómo querríais vosotros, cómo pensaríais vosotras, cómo os gustaría que lleváramos las propuestas al ministerio en este caso, ¿no? Y si queréis, seguimos en el mismo turno. Emilia, si quieres y tú tienes alguna idea, pues nos gustaría que la compartieras, por favor. Sí, yo creo que lo primero que haría como investigadora sería mirar internacionalmente este problema ya se ha abordado en otras instituciones internacionales, como bien has mencionado, Maite. Por lo tanto, lo que me referiría es a simplemente no hacer la tarea exhaustiva de mirar internacionalmente qué es lo que se ha hecho en otras instituciones internacionales europeas, americanas, y ver cómo se está abordando, y no plantear, evidentemente, podemos encontrar qué está funcionando según las evidencias científicas a nivel internacional y mirar cómo podemos adaptar esto que ya está funcionando a nivel internacional y que hay literatura, muchísima literatura al respecto, en el contexto español. Y eso es lo que vería más adecuado. Sí, sin embargo, ¿tú has estado esta mañana en la sesión, Emilia? Bueno, a lo mejor me he eran conectado las 3. a partir de mis 8 de la mañana, que eran vuestras 2 de la mañana. Exactamente. Pues es un poco frustrante, pero una de las investigadoras del IES Global, ¿no? Una investigadora internacionalizadísima, han hecho un estudio sobre Harvard, sobre Cornell, sobre unas cuantas grandes universidades, y han visto la misma figura de las tijeras, la misma que vemos nosotros. Sin duda. ¿Sabes? Es un problema, Maite, que continúa estando también en estas universidades. No quiere decir que aquí el problema no esté. Lo que pasa es que evidentemente llevan más años hablándolo y poniéndolo sobre la mesa. Lo que aquí sí que se está hablando más, y es un problema que yo creo que como AMIT tenemos que, y creo que ya lo estamos poniendo, es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del acoso sexual? Que también encontramos dentro de la academia, y que también es un tema que está muchas veces previniéndonos de que continuemos avanzando. Y eso es un tema que... Este es otro de los temas, el del acoso sexual, evidentemente no tan brutal como el que vivimos hace 40 años, donde estaba permitido e incluso era
bien visto, ¿no? Pero que sigue existiendo y que sigue haciendo que las mujeres se inhiban de competir en ciertos lugares. Pero la idea está, y podemos, si queréis, seguir con Pamela, eso, nos gustaría ver si creéis que para que os podamos ayudar sería mejor eso, pues decir, oye, durante ciertas temporadas no hay que exigirlas tanto, o durante esas temporadas hay que darles más dinero para que contraten técnicos o becarios o alguien que las ayude, ¿no? O hay que ampliar los plazos, como se está haciendo actualmente, ¿no? Bueno, yo opino que quizás no debería de ser tanto una idea de darnos a nosotros privilegios, sino de quitarles privilegios a las personas que, al otro género, ¿no? A las personas que siempre han tenido más privilegios y decir, bueno, al fin y al cabo sí es cierto que, bueno, nosotros gestamos el hijo y lo tenemos nosotras, pero es un hijo compartido entre dos personas y lo que no me parece a mí justo es que la mujer tenga que, por obligación, tener X tiempo de baja o de cuidados por maternidad, etcétera, y que el padre sea o voluntario o que lo pueda coger cuando quiera o ese tipo de cosas. Creo que más de decir, no, bueno, mira, vamos a dejarles más tiempo a ellas porque tienen otras obligaciones, de decir, no, ellos están obligados también a, durante ese periodo de maternidad y paternidad, dedicar menos tiempo a sus tareas laborales y que sea compartido el tiempo que se dedica tanto al hijo como al trabajo. O sea, a mí me parece que es un poco denigrante para nosotras que nos digan que nos tienen que dar más recursos, porque no es que seamos menos válidas por tener un hijo, somos igual de válidas. Simplemente no se nos tiene que cargar sobre nosotras todas las tareas de cuidados, que es precisamente lo que hablaba la ponente anterior. Ajá, desde luego, esto es a qué marido hay que elegir, ¿no? Muy en cuenta que más que al hijo, a qué marido hay que elegir. Sí, para que, respecto a lo que comentaba, por ejemplo, Emilia, de hacer un seguimiento de qué cosas están haciendo en otros países, bueno, yo creo también que cómo se aborda esas situaciones está muy ligado a la cultura también de cada país y quizás se tendrían que buscar formas de hacerlo que fuesen acordes a la cultura o a la forma que tenemos de vivir aquí. Sí, ese es un buen punto, un buen punto de que no se puede extrapolar todo, es verdad. No lo veo para nada igualitario de que nos tengan que dar más recursos o más tiempo o más privilegios, ¿no? Que ya se asuma que siempre será así, siempre, por todos los siglos de los siglos. Pero es cuestión de cambiar la visión y de decir, en vez de verlo así, como que nos tengan que dar más, no, que nos den lo que nos pertenece quitándole lo que no les pertenece a ellos, ¿no? Sí, este es un punto. Y, a ver, Catalina, ¿qué piensas? Pues estoy de acuerdo con lo que habéis dicho las dos, bueno, las tres, ¿no? Pero, a ver, sí, que estaría muy bien, ¿no? Poder cambiar la sociedad desde dentro, ¿no? Y conseguir que, pues, se implicaran más, pero que también se tiene que tener en cuenta, pues, si hay investigadores que sean madres solteras, pues, estarán ellas solas. Bueno, alguna cosa adicional tendría que tenerse, ya fuese tanto de cuestión de tiempo como en cuestión de recursos, ¿no? Que la universidad o el centro de investigación o el instituto, lo que sea, ¿no? Les proporcionan algún tipo de ayuda. Y yo no creo que se deba no viajar o ir a menos congresos. Porque, ¿por qué? Sí, está muy... No sé, a mí personalmente mis directoras me han dejado ir a muchos congresos y participar de cursos y es muy enriquecedor. ¿Por qué nosotras tenemos que quedarnos y que se vayan ellos? Pues no. Sí, sí, pero que conste, hay una gran corriente que tiende a esto, ¿no? Bueno, pues más cantidad más tiempo de permiso, más ayuda, más, ¿no? Que es que es una cosa que estamos discutiendo y que incluso en la NEC hemos propuesto las dos cosas, la de que se prepare, que haya más espacio de tiempo para poder
trabajar más, ¿no? O que se quiten algunos de los requisitos imprescindibles que se consideran para ciertas acreditaciones, como son las estancias al extranjero, ¿no? Y Catalina, ¿qué piensas tú? No, perdón, Elena. Elena, es que no veo desde aquí, ¿eh? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, pero sí que creo que es verdad que todavía no estamos en ese mundo ideal en el que a todas nos gustaría pensar que hay una corresponsabilidad a la hora de encargarse de los cuidados tanto de casa como de hijos e hijas pequeños. Entonces sí que creo que hasta llegar a ese punto son necesarias estas ayudas para favorecer que las mujeres puedan avanzar en la carrera. Entonces, yo creo que sí que son necesarias ayudas en las que los indicadores estos o los requisitos para evaluar la carrera científica puedan verse alterados en cuanto a tiempo o a una limitación inferior, pero además, al mismo tiempo, hacer campañas de educación para que tanto en la sociedad como en la carrera científica, etcétera, se vaya viendo esta corresponsabilidad. Por ejemplo, desde este año tenemos la baja de maternidad y paternidad, que es intransferible, ¿no? Que el hombre no puede dársela a la mujer, sino que él también tiene el derecho a quedarse en casa y cuidar de sus hijos e hijas. Entonces, bueno, en la transición a este mundo ideal que espero que veamos en algún momento, de momento yo creo que sí que hace falta la discriminación positiva. Un poquito. Perdona, Maite. Sí. Según entiendo, comentas que en la NEC habéis propuesto las dos vías y como flexibilidad personalmente y también desde el conocimiento, desde toda la investigación que hemos hecho desde el grupo de investigación, veo que está bien, porque, por ejemplo, desde la Comisión Europea, las convocatorias y también los programas, no sé, Ramón y Cajal, sí que se tienen en cuenta las bajas de maternidades. Y si el proyecto tiene que durar 48 meses, bueno, las bajas de maternidades evidentemente que van a tener un impacto en ese mes. Y también, y yo no se concibe como una ayuda, sino como, es que es una necesidad. Una necesidad y, por lo tanto, es que tiene que estar. Sí, lo del aumento de los plazos está aceptado ya también. Exacto, aquí, ¿no? Exacto. Y que también luego otra cuestión es que cada una podamos decidir qué tipo de maternidad podamos tener. Yo puedo decidir tanto volverme a reincorporar a la universidad al cabo de los 3 meses como querer estar con mi hijo o con mi hija durante un año y que nadie me tenga que decir nada. Y evidentemente que ese año, si yo quiero, o que esos 3 meses que yo quiera estar de baja de maternidad no vayan a tener un impacto luego posterior en mi carrera académica. ¿Cómo creamos ese contexto para que realmente sea así? A todos los niveles. Eso implica un cambio de qué tipo de liderazgo también estamos diseñando en los contextos universitarios y académicos. Totalmente, es este otro punto. ¿Qué tipo de laboratorios o de grupos hacemos? Y el que a competencia a muerte o a colaboración, ¿no? Pero estamos viendo en muchos que haya competencia a muerte, ¿no? Es decir, de a ver quién es el que más publica, la que más publica, la que más esto, mientras que hay otros grupos que en esa menos productividad numérica, digamos, quieren una calidad de trabajo mejor, ¿no? Aunque no está muy reconocido por los criterios de las carreras profesionales, ¿no? Pero que es otro tema de discusión entre cómo hacemos la ciencia las mujeres o pretendemos hacer la ciencia las mujeres y cómo se hace desde los hombres, ¿no? Bueno, seguimos estos temas, ya os digo, son algo que estamos continuamente porque ya sabemos, ¿no? El del acoso sexual. Emilia, que vosotros sois muy expertas. La verdad es que yo no sé si es por el avance, porque las mujeres son mucho más, se enfrentan mucho más a estos temas, porque ya no te hacen gracia las bromas, porque ya está todo, ¿no? Pues creemos que a lo mejor hay menos o que casi no hay. Es más, en las denuncias que hay en las universidades o en los centros de investigación, no hay muchas denuncias de acoso sexual.
para, yo digo, una población como es mi universidad, de 35.000 estudiantes entre los 18 y los 24 y luego 6.000 más entre los 24 y los 60, no puede ser que no haya acoso sexual o que haya un caso de acoso sexual. Es decir, es por fisiología y por probabilidades puras y duras. El tema es que evidentemente no se denuncian porque sabemos lo que significan estos temas de horror para las mujeres que lo denuncian, ¿no? Emilia, tú que tienes, que vosotros os habéis dedicado más a esto, ¿tenéis datos? ¿Tú tienes datos o tienes más estudios sobre qué está pasando en las universidades con estos temas? Sí, bueno, nosotros con el grupo de investigación CREA, la Community of Researchers on Excellence for All, que está, bueno, somos investigadores de diferentes universidades. Ya desde el 2005 se hizo el primer estudio científico liderado por la profesora Rosa Balch, y lo que se veía es, evidentemente, lo que tú comentas, Maite, lo que decías antes, no es que el acoso sexual no esté en las universidades, el conflicto es inherente a cualquier tipo de relación social, y evidentemente también el acoso sexual está en las universidades y está en las universidades españolas. Según estos datos, 1 de cada 5 personas sufre acoso sexual. El tema es, y vemos también que la mayoría no denuncian, un 80% de las víctimas no denuncia, y el tema es lo que tú comentas, ¿por qué no estamos denunciando? Si no se denuncia es porque es el miedo a las represalias, es esta idea de la revictimización, ¿no? Una vez denuncias, ¿qué es todo lo que va a venir después? Entonces, aquí es importante ver, bueno, cómo creamos estos mecanismos, esas redes de apoyo para no solamente defender a la víctima, sino defender también a quien va a proteger a la víctima. Este concepto de acoso sexual de segundo orden ya no es, bueno, he sido acosada yo o mi compañera, pero claro, si yo la defiendo, también esta estructura que está permitiendo que esto pase se me va a tirar en contra. Por lo tanto, tenemos que tener comisiones, tenemos que tener protocolos, pero también tenemos que asegurarnos que esas comisiones y esos protocolos funcionen. La buena noticia es que, por ejemplo, estamos avanzando, el tema está sobre la mesa. Y, por ejemplo, en el mes de diciembre la ley catalana de violencia de género ya incorporó una cláusula y haciendo mención a este concepto de la importancia del acoso sexual de segundo orden, de no solamente proteger a la víctima, sino también proteger a quien protege la víctima. Sí, sabiendo que es imprescindible que alguien ayude a la víctima, porque la víctima es la que está en peores condiciones de todas de denunciar y de luchar por el tema, ¿no? Esto por las academias y también pensando en qué implicaciones tiene a nivel de cómo analizamos los datos. Es no solamente por qué no estamos llegando a muchas investigadoras y académicas sí que llegan a puestos de liderazgo, pero luego abandonan. ¿Por qué? Este factor de análisis de acoso muchas veces no lo estamos incorporando en cómo investigamos, el por qué las mujeres no están llegando a ser rectoras, a ser IPs tanto como lo están siendo nuestros colegas hombres, que evidentemente nuestros colegas hombres son los primeros que necesitamos también en esta lucha y muchos de ellos han estado desde el primer momento. Esto ha sido una lucha conjunta, ¿no? Pero es súper importante que incluyamos el tema del acoso sexual y del acoso sexual de segundo orden también como factor de análisis a entender por qué hay tan poca, hay menos representación de mujeres. Sí, sí. Pamela, ¿tú tienes alguna experiencia? Yo afortunadamente no tengo ninguna experiencia ni personal ni cercana, afortunadamente. Pero creo que siguiendo un poco con el hilo de lo que ha estado comentando Emilia y siguiendo con la reflexión de por qué motivo, a pesar de que siguen habiendo casos de acoso sexual, no hay tantas denuncias como deberían haber o como marcan los datos que deberían haber. Y yo creo que es simplemente por el miedo a que este efecto del techo de cristal que tenemos las mujeres hoy en día sea aún más agravado cuando hacemos una denuncia o cuando tenemos un hijo o cuando
estamos ante cualquier tipo de situación que nos ponga en desventaja, ¿no? Que al final lo que debería de ser como algo que es contra nosotras, es decir, que nos hace daño, que como es el acoso sexual, se acaba viendo, si nosotras nos posicionamos ante esto, como más como una desventaja de decir, no, mira, es que esta persona se ha quejado por esto, a ver si después los que evalúan también en puestos más que están por encima del nuestro, al ser también hombres, lo ven como algo malo, ¿no? Como nadie gusta que se mueva el ecosistema científico con protestas y con quejas. Esto siempre provoca alguna desación y algo desagradable que no gusta ni a muchos hombres ni a muchas mujeres, ¿no? Catalina, ¿tú tienes alguna idea de estos temas en la universidad que hayas sufrido, que tengas? Bueno, yo, como he dicho antes, pues soy física, o sea que os podéis imaginar que desde que empecé la carrera, pues he estado rodeada de hombres. O sea, en mi clase había unas cuantas chicas, bueno, no éramos 3, pero tampoco no éramos media clase, ni mucho menos. Y a medida que he ido pues avanzando, ¿no? Y ahora, pues en el doctorado, en mi grupo sí que somos, sí, bueno, están mis directoras y estoy yo, y antes había otra chica, pero estoy en un despacho de 10 personas y yo soy la única chica. Y no es tanto, no hace falta ni mirar el acoso sexual, que imaginaos la situación en que al despacho entra una persona que no nos conoce personalmente. ¿A quién le preguntará? Si viene a hacer una pregunta, ¿a quién se la hará? A mí. Es una pregunta en plan, ¿sabes dónde está tal persona? Siempre vendrán a mí. Y no nos conoce a nadie. Y desde este nivel hasta... Hay tantas cosas que deberían como mostrarse y hacerse ver, porque muchas veces no son conscientes. Sí. Bueno, yo soy consciente porque, ¿no? Pues me lo siento a mí, pero que no se ven, pasan desapercibidas. Sí, sí. Y no sé. Sí, luego tus compañeros se pueden ir a jugar al fútbol y tú no puedes ir porque no hay grupos mixtos, ¿no? También hacen lo de estar sola significa un poco también aislada socialmente, ¿no? De un grupo muy masculino, ¿no? Bueno, al final te acostumbras y todo está bien, Sí, pero sí. que, no sé, solo quería decir esto, que hay muchas cosas que deberían, así que hay cosas que ya se han normalizado, ¿no? Y ya no se ven. Y cosas que no se dicen porque si no te va a perjudicar en el futuro también, porque no puedes ir, ¿no? Como enfadándote con todos tus superiores, de todos tus iguales en principio, pero que después tal vez se gira la cosa, ¿no? Y tú te quedas más atrás y ellos van después. Sí, lo de ser la protestona del grupo es terrorífico. Es terrorífico. Hay que intentar por todas las formas que hagamos lo que hagamos, se nos vea contentas y luchadoras, pero contentas, porque se crea un ambiente siempre negativo cuando solo es un mal rollo el tema, ¿no? Elena. Sí, bueno, yo también igual estoy de acuerdo con todos vuestros comentarios. Por añadir quizás algún punto más, también creo que es importante saber si todas tenemos en mente la misma definición de acoso sexual, porque yo creo que quizás muchas veces no se denuncia porque no sabemos que lo hemos sufrido y cuántas veces casos de violencia de género, violencia sexual, física o psicológica, no se denuncian porque no sabes que eres víctima, porque piensas que eso ocurre fuera y no eres capaz de verlo contigo mismo, contigo misma. También los casos en los que no ocurre nada. Siempre conocemos a alguien que ha denunciado y no ha pasado absolutamente nada. El señor ha seguido en la academia como si nada y también porque quizás quienes están más arriba son ellos o el equipo de abogados o el equipo de directores quienes tienen que decidir. Entonces, al final, la impunidad hace que si vuelve a pasar algo parecido, pues no quieras ir a denunciar. Y también, incluso entre nosotras mismas, a veces hay este miedo al, ¿y si no me creen mis propias amigas? O mucha gente que sigue sin creernos, ¿no? Y por eso el hashtag Yo sí te creo que ha ganado cada vez más y que está haciendo que hablemos de estas cosas, que las pongamos sobre la mesa. Sí. Otro tema que me gustaría sacar con vosotras, porque lo vamos a sacar con el grupo de jóvenes de AMIT, a las que os aconsejo que os apuntéis, por favor, es el tema de los sponsors.
¿no? O las tutorías o las tutorizaciones, el papel de las seniors sobre las jóvenes, ¿no? Las tutorizaciones. Yo no lo tengo nada claro. Creo que se dice una idea, es, bueno, pues que te aconsejen, ¿no? Que cuando te pase algo, pues te aconsejen, oye, pues coge esta beca, oye, mejor que no te vayas a este sitio, tal. Y otro tema que a mí me parece que a lo mejor es más significativo, aunque se debe hacer menos, es lo de, que también lo ha comentado una de las señoras esta tarde, pues si me invitan a mí a una conferencia, digo no, ir a una de mis becarias, ¿no? Si me invitan a mí, cómo introduciros en la red, ¿no? Ayudaros a introduciros en la red en las redes científicas de una forma mucho más activa que esto. Pero hay expertas en tutorizaciones y cosas de esas. ¿Cómo veis vosotros cómo os podríamos ayudar en este aspecto? Emilia, por ejemplo. Sí, te entiendo bien la pregunta. Yo creo que en ese sentido me siento privilegiada porque creo que desde el momento, yo empecé colaborando con la que luego fue mi directora de tesis y con quien ahora somos colegas investigadoras, desde cuando aún era estudiante de grado, y desde yo aún siendo estudiante de grados ya fui a un congreso, al Congreso Europeo de Sociología. ¿Por qué? Porque en este caso la doctora Sordé y también desde el GEDIME fueron, no, es que tienes que participar, hay que participar en congresos, tienes que publicar. Entonces, desde el grupo de investigación y también desde colegas de CREA, tanto Marta Soler, Lidia Puigvert, Rosa Valls, siempre con la idea de tenéis que ir a congresos internacionales, tenéis que publicar, y siempre generando espacios en los que pudiéramos publicar en coautorías, estar en congresos, y vamos de hecho, creo que evidentemente, si estoy aquí en Harvard, mi supervisor aquí fue una persona con la que Teresa Sordé ya había colaborado previamente, o sea que la incorporación mía en la academia desde el momento cero vino porque mis colegas me introdujeron así. Creo que también es una forma de trabajar en grupo que es, bueno, es que ¿qué ciencia estamos haciendo? Y es una ciencia de que si queremos realmente hacer un aporte a la sociedad, la solución no la voy a dar yo sola, trabajando sola, la voy a dar con un grupo, y se trata de cuál es mi legado. No voy a trabajar yo y voy a pensar solamente en mi currículum y qué contribución voy a hacer de aquí a los 20 años, sino también de cómo puedo generar un equipo para que este equipo, el día de que yo no pueda o no quiera o no pueda estar, pues también pueda tirar por mí y no sea imprescindible yo. Esto se basa, ¿no?, por tener esta mira que sea mucho más amplia y que no sea solamente yo y muy, muy estrecha, ¿no? Pamela, yo en mi ¿cómo caso, te ayudaría tu directora? Sí, yo en mi caso me siento igual que Emilia, totalmente afortunada, porque me ha pasado más o menos un caso bastante similar. En mi caso, mi supervisora es una mujer joven que también ha tenido que luchar mucho para llegar donde está, y quizás también por eso tiene la iniciativa de siempre introducirme, de decir, mira, Pamela, ¿por qué no te presentas a esto? Pamela, me ha llegado noticias sobre esto, sería interesante que participaras, o mira, nos han invitado a tal sitio, apúntate tú también y ven. Siempre en ese aspecto me he sentido súper afortunada, y de hecho, si uno de los motivos por los cuales a mí me gusta tanto la divulgación y he participado en tantas cosas de eventos de divulgación, es también porque ella, desde una etapa bastante temprana, que fue a final del grado, siempre me lo fue introduciendo y diciéndome, bueno, mira, esto es importante que lo hagas. Creo que quizás también se debería de priorizar mucho más desde etapas tempranas, ¿no? Desde la universidad, cuando tienes ya en tu formación más inicial, que haya algún tipo de asignatura sobre esto, que haya, no lo sé, algo que te abra un poco más la mente para que tú sepas las cosas que puedes hacer o las cosas que no puedes hacer. Yo en mi caso he tenido suerte, pero sé de muchas personas que no han tenido la misma suerte y que quizás han encontrado con supervisores o supervisoras que
son más acaparadores y les gusta más ser ellos el foco de atención. Creo que debería de haber algún tipo de formación desde la universidad o algo que no tengas que buscar tú por tu cuenta, sino que quizás cuando ni siquiera lo piensas ya te lo empiecen a meter en la cabeza. Creo que sería una buena iniciativa. No sé también si es casualidad el hecho de que mi supervisora sea mujer o que la supervisora de Emilia también sea mujer y que, por tanto, empaticen más y... Que sean mujeres y de una forma determinada, ¿eh? Porque lo Sí, del por eso brillo, digo que lo del brillo, quitarte el brillo a una para dárselo a otra, siempre... Yo esto, por suerte, no lo he vivido desde luego. Por suerte no lo he vivido, pero sé de gente que lo ha vivido y debe de ser terrible, porque es que al final todas como investigadoras dedicamos muchísimo tiempo al trabajo y un tiempo que muchas veces no es remunerado como debería de serlo. O sea, que encima no se te reconozca el trabajo debe de ser terrible. Sí, sí, lo del protagonismo, de compartir protagonismo siempre es difícil. Catalina. Pues yo coincido totalmente con lo que ha dicho Emilia, con lo que ha dicho Pamela. Yo soy muy afortunada y mis dos directoras pues me han cuidado muchísimo y siempre pues han insistido en que yo fuese a los congresos. Yo sí, me han presentado a la gente y me he sentido muy integrada. Bueno, nuestro campo nos conocemos casi todos, que esto está muy bien, pero esto es muy importante, ¿no? Porque si no debe ser más difícil estar motivado, ¿no? Para empezar esta carrera que realmente es tan difícil, ¿no? Empezar la carrera académica. Y bueno, para no repetirme, pues quería añadir que también están muy bien las iniciativas de divulgación, como ha comentado Pamela, ¿no? Cuando participas en divulgación, que conoces otras doctorandas, ¿no? Que esto también ayuda a la motivación o, por ejemplo, la iniciativa que tiene AMIT, bueno, que no sé si lo vais a repetir, cuando se termine la pandemia, la Científicas a Prop, que también está bien para conocer otras doctorandas que tienen también sus directoras y hacer, ¿no? Red entre todas para sentirnos pues más acompañadas y siempre está bien después de cara al futuro, ¿no? Tener tu red de... aunque no sean del mismo campo, ¿no? Pero que también está bien conocer a las... Desde luego, el asociacionismo es muy, muy satisfactorio. Si no, a veces te encuentras bastante sola. Elena, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te gustaría que te ayudara tu directora, que también será estupenda, seguro? Sí, eso iba a decir. Sí. Y al final creo que nosotras somos la excepción que no la norma. Totalmente. Y es un sesgo inherente de quienes han organizado esta charla, que las 4 nos están liderando doctoras que tienen esta perspectiva de género y que nos apoyan a continuar nuestra carrera. Y yo he de decir que desde el principio lo mismo también. Me ha fomentado que vaya a congresos internacionales, realizar publicaciones en conjunto, etcétera. Pero sí que es cierto que conozco a otras doctorandas que no están teniendo esta suerte, que pueden tener directoras de tesis con este protagonismo, es decir, no ser mujer te hace feminista y no ser mujer directora hace que quieras que tu equipo crezca porque te ha costado mucho y, bueno, pues quizás quieres mantenerte tú ahí un poco durante unos años, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante todo el tema de mentorías online o mentorías de mujeres investigadoras que puedan ayudarnos o a las doctorandas que no hayan tenido esta suerte como nosotras a guiar su camino. Sí. Bueno, yo os puedo decir, seguro, uno de los grandes problemas no es solo de tener directoras mujeres o hombres, es un prototipo, la ciencia en el fondo es un poco ególatra, ¿no? Todo el mundo quiere sobresalir. Lo más difícil de muchas que hemos vivido ha sido llegar a ser IPs. Es decir, mientras tú trabajas y apoyas a alguien, te adoran. El tema es cuando dices, no, ahora yo quiero hacer mi equipo. Ahí es cuando realmente empiezan los grandes problemas de las mujeres. Porque, bueno, a lo mejor vosotras ya habéis tenido la suerte de que estas cosas ya no son tan terribles como fueron en mi época, que te querían tener de postdoc eterna, pero eterna. Te podían hacer catedrática, eso sí, pero de postdoc. Tú nunca ibas a tomar decisiones científicas
Entonces, bueno, que vosotras seáis tan optimistas, ¿no? Y que veáis tan positivo vuestras relaciones con vuestras directoras, pues bueno, es una cosa muy esperanzadora, aunque realmente es una muestra muy sesgada, ¿no? de lo que hay por ahí, ¿no? Bueno, entonces, nosotras vamos a ser comedidas con el tiempo. Nos han dado 1 hora y nos faltan 15 minutos. Entonces, me gustaría que cada una de vosotras, si pudiera, explicara cómo ve su futuro profesional, ¿no? Desde luego dedicado a la ciencia, pero la nueva ciencia de que cada 4 años estás en un país, ¿eh? O menos ciencia, pero más cerquita de toda la familia, sin grandes pretensiones, o hacer unos laboratorios menos, digamos, menos agresivos intelectualmente, pero me gustaría ver un poco cuál es la idea que os gustaría si pudierais tener de cómo querréis desarrollar vuestras carreras científicas. Entonces, ahora voy a cambiar un poquito. Y Catalina, ¿puedes empezar tú a contárnoslo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría ser un premio Nobel? Pues la verdad es que yo no lo sé, porque yo estoy como al final, ¿no? Y lo veo muy negro, pero si pudiera decidir cualquier cosa, pues me encantaría quedarme en la universidad y poder combinar investigación con docencia, porque me gusta mucho la parte de docencia, me gusta mucho la divulgación y la universidad. Hay muchas cosas que no me gustan de la universidad, pero me gustaría poder participar en el cambio. Sí, o sea, que existiese el cambio y poder participar de esto. Y bueno, claro, teniendo en cuenta cómo está el mundo actualmente, ¿no? Primero tendría que irme pues 4 o 5 años fuera para después tener muchas publicaciones y poder volver. Y esto es una cosa que pues tendría que encontrar un país que me gustase mucho, porque la verdad es que no me viene mucho, si no me apetece mucho irme para después volver, porque yo cuando vine a estudiar a Barcelona yo ya me fui de casa y ahora es como, y además después de la pandemia pues se me han quitado mucho, se me han quedado las ganas. De todas formas, fui de estar de doctorado hace 2 años y me fui a Canadá y estuve muy bien y me gustó mucho ver la nueva universidad y tal. O sea que lo que diga ahora tal vez no es verdad, ya que estoy como viendo el final y no me gusta tomar la decisión. Pero básicamente sería esto. A mí me gustaría mucho quedarme, pero la verdad, sí, pero lo veo muy complicado y muy imposible teniendo en cuenta los requisitos, ¿no? que tienes que cumplir para poder optar a una plaza, si existe. O algo así. Bueno, no sé si me explico muy bien. Que van a existir, no te preocupes, que va a haber una jubilación masiva dentro de poco. Así que ser esperanzadoras, ¿no? Elena, ¿tú cómo te imaginas tu carrera profesional? Pues yo estoy justo ahora en estos últimos meses, ¿no? de escritura de la tesis, así que ya más o menos estoy haciéndome una idea de hacia dónde quiero ir. Y lo más reciente que he pensado es irme unos años fuera, como comentaba Catalina, irme a Estados Unidos, y quiero hacer o un postdoc o un trabajo 100% de género dentro de todos los posibles trabajos que hay, tanto en salud sexual y reproductiva como violencia de género, etcétera, o género y salud. Y no sé o no tengo claro si quiero continuar en la academia por todos los problemas que entraña actualmente el sistema científico o si quiero ir más hacia el activismo, o yo lo que creo al final es como en una ciencia transformadora, ¿no? Y poder crear informes que cambien las políticas en salud pública y no sé hacia dónde voy a tirar, pero quizás esto. Docencia también me gusta mucho, divulgación. De alguna manera tendré que encontrar la manera de juntarlo un poco todo. Emilia. Tú ya tienes muy recorrido tu carrera profesional, ¿eh? No, pero a ver, evidentemente la carrera profesional, la carrera académica no es fácil. Creo, Maite, lo que has dicho tú, que nosotras representamos un optimismo, pero evidentemente es
es fruto, ¿no?, de todo el trabajo que habéis hecho vosotras décadas anteriores y con una perspectiva muy diferente, ¿no? Por eso es que, bueno, es una nota de optimismo de que nosotros lo hemos vivido diferente, pero también producto de ese trabajo que habéis hecho antes vosotras. Yo creo que, no, mi idea es quedarme en la academia si todo va bien, y seguir trabajando para crear contextos que sean mucho más amables y inclusivos y mostrar que la ciencia tiene que ser diferente y mostrar que si queremos realmente crear conocimiento que esté al servicio de la sociedad, tenemos que crear espacios que sean inclusivos, que sean diferentes y que sean realistas y por lo tanto, sí, no podemos perder Catalinas y Helenas por el trayecto, ¿no? Y sí. No más Matildas. Y más Matildas, exacto. No, me quedo, mira, como sé que ella es la última televisión, me quedo con dos cosas que comentaba Pamela y que ha comentado Catalina al inicio. Catalina comentaba esto del tema de los espacios y los espacios, los ambientes no confortables y comentarios. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos comentarios no estén? Y para ser mucho más conscientes de ellos. Y luego, Pamela, tú has dicho una cosa que también creo que es súper importante de cómo les explicamos a los estudiantes de primero de carrera qué es la carrera académica. Eso nosotros en el departamento lo hacemos, pero lo hacemos porque lo hace una profesora determinada. Pero eso tendría que, como lo tenemos que hacer como AMIT, lo tienen que hacer las asociaciones científicas, pero también lo tienen que hacer las universidades. Tú cuando empiezas la carrera, nadie sabe qué es la carrera científica, porque la carrera científica es alguien en un laboratorio que normalmente es un nombre. No, expliquemos qué es la carrera científica desde el momento 1, también diciendo de que es un grupo, de que hay chicas, de que hay chicos, y así ya empezamos a cambiar esos estereotipos, y así desde el momento 1 también sabemos que estudiantes que empiezan la carrera, pues es una opción más la carrera científica, y eso es una cosa que tú lo has mencionado y pienso que es muy, muy, muy adecuado. No sé si te he contestado, Maite, pero... Sí, creo que es lo que veis que vosotros vais a ser las que lo vais a hacer, entonces tenemos que estar atentas a lo que vosotros estáis queriendo hacer, ¿no? Pamela, cuéntanos tú un poquito. Sí, yo creo, Maite, que esta última pregunta que nos has hecho es la pregunta más difícil de todas y la que quizás muchas veces ni siquiera nos preguntamos a nosotras mismas porque no sabemos muchas veces qué contestarnos, ¿no? También me gustaría decir, igual que ha dicho Emilia, a pesar de repetirme, pero creo que es interesante y es muy importante decirlo, que si hoy nosotros somos tan optimistas es porque gracias al trabajo de todas las mujeres que nos habéis allanado muchísimo el camino. Y eso es que lo quería comentar yo también y creo que nunca está de más seguirlo diciendo porque es importantísimo valorar todo este trabajo que se ha hecho. Y bueno, contestando un poco tu pregunta, yo desde que acabé el grado, desde que acabé la carrera, siempre he estado siguiendo un poco en el ámbito académico y no sé si cuando acabe el doctorado querré hacer un poco un cambio y ir quizás probar un poco en industria, ver cómo es, ver si me gusta, si no me gusta. Yo personalmente no me siento muy cómoda con la idea de irme a vivir fuera 2, 3, 4 años para después tener que volver, tener que competir por una plaza, tener que estar pidiendo siempre becas, tener que estar siempre pendiente de convocatorias. No me gusta tener esa idea de que los científicos al final tenemos que estar demostrando nuestra valía constantemente. Me parece también un poco triste el hecho de que siempre tengamos que estar compitiendo, de decir, no, yo quiero publicar más, no tanto quizás a veces por aprender, sino por tener publicaciones y por poder acceder a un puesto y por poder tener una comodidad económica y una estabilidad laboral. Entonces, yo en ese aspecto con la academia me siento un poco desencantada y no... A corto plazo, por lo menos, no lo visualizo como una opción, seguir en academia después del doctorado. Me gustaría probar otras cosas, ver si me gusta y quizás vuelva, porque también la academia tiene muchas cosas buenas, como son, por ejemplo, la flexibilidad de horarios, tiene muchas cosas buenas.
Pero creo que siempre está bien probar y probar cosas nuevas y ver si nos gustan, para ver dónde encajamos mejor. Bueno, yo solo... ¿alguna quiere añadir algo más sobre algún tema que penséis que no lo hemos tocado y os interesaría? Si no, yo sí que os querría decir algunas cosas. En primer lugar, es verdad que habéis visualizado una ciencia terrorífica, sin plazas, con unas competencias terribles, con una falta de alternativas, de posibilidades, cerrada por unas generaciones que nos enamoran. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Quiero decir, si todo el miedo que tenéis es que estáis viendo lo que ha pasado en los últimos 10, 15 y 20 años en España en concreto y en nuestras universidades, que no en el resto del mundo, en España en concreto, esto va a cambiar. Lo primero porque va a haber una renovación generacional que tiene que haber a la fuerza y que tendrá que haber muchísimas más posibilidades. Esto en primer lugar. En segundo, quiero decir que eso de que no me va a tocar porque es muy difícil, quitároslo de la cabeza, si os gusta, claro, si no, quitároslo de la cabeza porque eso se va a terminar. La universidad va a cambiar, tiene que cambiar porque la ciencia tiene que ser otra cosa, no puede estar en laboratorios metidos, encerrados, todo el mundo sabe. Y bueno, ya el programa Erasmus y todos estos están haciendo ciencia donde sean de cooperación, donde la gente tenga mucho menos el rollo personal y será más de cooperación con otros sitios. Y luego lo tercero, quiero deciros que la ciencia es divertidísima, es apasionante, es un trabajo que da muchísimas satisfacciones y que es asequible a todo el mundo, porque hay algunas que tienen más imaginación, otras que tienen mejores manos para el laboratorio, otras que son más puntillosas. Es decir, para cada personalidad hay un tipo de ciencia. Cada vez cuando vemos a las señoras brillantísimas, todo el mundo dice, ay, no, es que quizá yo no llegue, es que quizá yo no puedo hacer así. Eso es mentira. La ciencia es un trabajo con muchísimas variedades para muchísimas posibilidades. Bueno, lo que quiero decir es que yo os animo, porque creo que merece muchísimo la pena que todo lo que os hemos enseñado, eso, sobre todo estos últimos años de crisis y de pandemia, además, y de horror, no es lo que va a ser dentro de unos años y que todas las señoras que estamos en AMIT os podemos asegurar que con todo lo que nos ha pasado merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena. Entonces hay momentos durillos y hay que seguir tirando, pero al final compensa. Y con esto, como son las 18:28 minutos según mi ordenador y a las 18:30 tenía que empezar otro tema, pues con esto os doy muchísimas gracias. Creo que para las mujeres de MIT Seniors, estar con vosotras es un chute que no podemos perdernos de energía, de ganas y de seguir como sea, sobre todo para que podáis terminar, para que podáis hacer unas carreras agradables, divertidas y sobre todo disfrutarlas. Lo que no merece la pena nunca es trabajar si se está sufriendo. Esto no merece la pena. Pero es que la ciencia es de esas carreras que te hacen disfrutar muchísimo, si sabes cómo evitar los malos rollos que te encontrarás siempre por la vida, ¿no? Entonces, muchos besos, señoras. Me alegro muchísimo. Muchas gracias y encantada de continuar colaborando con AMIT. Espero veros prontas en AMIT Jóvenes, que nos reuniremos pronto en Madrid. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo virtual, pero un abrazo. Igualmente, chicas. Hasta luego. Muchos besos. Entonces ya terminamos, Sonia. Esto ya estoy en la oscuridad. ¿Quién sigue? ¿Salgo? No, si te parece, podrías presentar a Joaquina,
Ay, es para verdad, terminar. perdón, que seguimos con el Y luego programa y ya, estaba si de esto hecho. ya me devuelves. Sí. Bueno, es verdad, ahora teníamos unos minutos para recordar a una de nuestras socias fundadoras que falleció hace unos meses y que aparte de ser la que nos llevaba todas nuestras los Facebook y todo, pero bueno, sobre todo era una estupenda amiga, porque lo bueno de hacer estas asociaciones de mujeres es que no solo tenemos objetivos comunes, sino que somos amigas, ¿no? Y esto nos compensa todas las reuniones que a veces nos viene mal hacerlas. Entonces, Joaquina era la que iba a presentar un recuerdo para que todas recordemos a Montse Nobel, a nuestra queridísima Montse Nobel. Joaquina, para ti. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Maite. Bueno, solo voy a deciros unas palabras simplemente para presentarme, para saludaros. Buenas tardes. Y deciros que, bueno, he preparado un vídeo, una presentación que la preparo en nombre de Amit y de AmitCat, porque queremos en este congreso dedicar unos minutos al recuerdo de nuestra amiga Montse Nobel, que falleció recientemente. Entonces, bueno, pasamos directamente a ese vídeo y luego ya se hará la conclusión del congreso. Hola, muy buenas tardes. Nuestra amiga Montse Nobel nos ha dejado el pasado noviembre. Nos ha entristecido profundamente su partida y la echaremos mucho de menos. Con esta presentación, sus amigas de AmitCat queremos rendirle un cariñoso homenaje que también sirva como público agradecimiento a su incansable dedicación a nuestra asociación. Montse era doctora en Ciencias Físicas y fue profesora titular de Física Aplicada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias a su empeño, junto con otras colegas de la escuela, la inicial Escuela de Ingenieros pasó a llamarse Escuela de Ingeniería en 1998, lo que quedará como muestra de su paso por esa universidad. Montse realizó investigaciones en técnicas energéticas y en innovaciones educativas de la física mediante el uso de herramientas de Internet y contribuyó a crear un grupo de investigación en esa línea. Montse era consciente del bajo número de mujeres en los estudios de ingeniería, por lo que trabajó de forma incansable para cambiar esa realidad. Contribuyó a crear y desarrolló investigación en un grupo multidisciplinar y transversal de la UPC, el Grupo de Igualdad de Oportunidades en Arquitectura, Ciencias y Tecnología. Montse era esencial para nuestra asociación, en la que participó desde la primera reunión de socias en Barcelona en abril de 2004, que se realizó en la Milà i Fontanals. Aunque por su docencia no pudo asistir a la comida inicial, aquella comida que realizamos en el famoso día 12 de marzo de 2004. Desde los inicios de AmitCat, Montse fue una incansable inspiración de ideas para todo tipo de actividades. Ella misma participaba en su realización con gran entusiasmo. Algunas de ellas nos gustaría resaltar aquí por su trascendencia y enorme impacto. Quizás una de las actividades más importantes que desarrolló Montse, por la necesaria constancia y dedicación, fue el mantenimiento de las páginas web y Facebook de Amit y de AmitCat, actividad que realizó durante más de 15 años. Gracias a ella, AmitCat tuvo su web antes que ni siquiera existiera la de Amit, que se creó más tarde, e inspirada por esta. También gracias a ella, AmitCat fue el primer nodo de Amit en tener Facebook. El empeño de Montse por dar visibilidad a las investigadoras y a sus logros se reflejó en la actividad que se denominó Científica del Mes. Durante algunos años ella elaboró las biografías que se publicaban en la web de Amit una cada mes, una actividad que ha disminuido su periodicidad desde que ella dejó de realizarla. Montse se dio cuenta de que las reseñas de mujeres científicas españolas en la Wikipedia eran escasas y por ello participó como encargada del área de ciencia y tecnología en el proyecto Wikidones, que empezó a realizarse en 2014, una propuesta de trabajo colectivo desarrollado y coordinado por la Bonne Maison. Con su trabajo riguroso escribió las entradas en catalán y en castellano de varias decenas de científicas.
Para finalizar con este resumen de algunas de las actividades impulsadas por Montse, no quiero dejar sin mencionar la denominada Científiques a Prop. Montse disfrutaba mucho con esta actividad y su participación en la organización era esencial. La actividad consistía en que jóvenes investigadoras explicaran informalmente sus trabajos a un público diverso en la Monroe de la Filmo, en Barcelona. La actividad se ha realizado con gran éxito una vez al año desde 2015. No es pequeña la obra de Montse, no es poco su legado, porque era enorme su dedicación. Siempre defendiendo proyectos, animando, haciendo visible el trabajo científico de las mujeres. No es lo mismo una escuela de ingenieros que una escuela de ingeniería, no es igual. Acercar las ciencias a las jóvenes, ese era su objetivo. Defender la promoción de las investigadoras, hacer visible su trabajo, siempre luchando por un mundo mejor. Un mundo en el que la ciencia no sea patrimonio solo de los hombres, en el que las carreras tecnológicas sean espacios de igualdad, en el que una chica no se sienta como un bicho raro. Un mundo que recuerde y valore a las mujeres científicas sin permitir que sus logros caigan en el olvido, en el que se promocione del mismo modo a hombres y mujeres, un mundo donde ser astrónoma o ingeniera no sea una excentricidad, donde ser mujer y científica sea compatible, sin renuncias, sin esfuerzos desmedidos, que sea algo natural. ¿Será posible? Gracias al trabajo de Montse estamos más cerca de conseguirlo y nosotras seguiremos trabajando para hacerlo posible. Gracias. Muy bien, pues con este recordatorio que queríamos hacer a nuestra queridísima Montse Novell. Bueno, pues ha sido una larga jornada y ahora voy a dar la palabra a nuestra presidenta de AMICAT, que es Sonia, para que ella ya despida y para que terminemos con esta estupenda jornada. Ha sido, la verdad, ha sido mucho más enriquecedora y más ágil de lo que parecía que iba a ser. Sonia, tú terminas, querida. Doncs acabar amb una nota, jo crec que molt positiva, no?, del que ha sigut aquesta jornada. La nostra idea a l'hora d'organitzar-la era tenir una perspectiva àmplia de la recerca que s'està fent a Catalunya, que estan fent les dones, des dels diferents àmbits, des dels àmbits més de les ciències físiques, les enginyeries, de les ciències biomèdiques, però també de les ciències socials i les humanitats, no? I ha sigut, per mi, molt interessant aprendre el que estan fent algunes companyes, no?, que coneixien més d'aquest àmbit d'activisme, que no pas el detall del que estaven fent a les seves recerques, sobretot aquelles de temàtiques més allunyades de la meva pròpia, i crec que ens podem felicitar, sobretot felicitar totes les ponents, perquè trobo que les xerrades han sigut excel·lents, molt entenedores, i bueno, també desitjàvem, no?, tenir una jornada lliure d'incidències tècniques. Això ja és més difícil, perquè com una provocació en aquests temps, demanar que no faci res, però en general doncs, fem aquesta valoració, no?, molt positiva del que ha sigut aquest congrés. Esperem que sigui el primer de molts, potser ja més, no?, enfocats a àrees temàtiques, però que ens permetin mantenir la perspectiva de la ciència que estem fent les dones en aquest país. Moltes gràcies, altre cop, moltes gràcies a les ponents, moltes gràcies a les joves investigadores que s'han prestat a estar en aquesta taula rodona, moltes gràcies a la Joaquina per aquest homenatge que teníem a la Montse Novell, que ha sigut molt emocionant, i a tothom que ha estat seguint la jornada o que la pugui veure en el futur en diferit en el canal de YouTube. I amb això crec que podem tancar aquest dia llarg i interessantíssim.